la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Martínez de Perón y pusieron en su lugar a una junta de comandantes integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Macera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Y cuando empieza ese día funesto, terrible, 24 de marzo, no nos imaginábamos para nada lo que iba a pasar. El general Videla era taciturno, introvertido y simulaba respaldar al gobierno de Isabel Martínez. Macera era ambicioso, seductor y se exhibía como un almirante cercano al peronismo. El brigadier Agosti hablaba poco y nunca creyó en el sistema democrático. Videla, Macera y Agosti fueron los primeros comandantes de una sangrienta dictadura militar que duró casi 8 años y que se conoce oficialmente con el nombre de Proceso de Reorganización Nacional. Videla, Macera y Agosti fueron los que tomaron el poder, se instalaron en la Junta Militar, pero no estaban solos. Había patotas de la policía y grupos de tarea del Ejército y la Marina. La policía intervino muchísimo también, llegaban a la casa de la persona, lo esperaban y cuando llegaba lo torturaban en la propia casa. El proceso cerró el Congreso, prohibió los partidos políticos, clausuró los sindicatos, intervino la justicia y puso en marcha un sistemático plan de represión ilegal que aún hoy, 30 años más tarde, continúa siendo investigado en diversos tribunales nacionales e internacionales. La metodología que utilizó la dictadura fue la del terrorismo de Estado. O sea, desde el Estado usurpador del poder, practicó todo tipo de penetración cultural, deformación de la verdad, persecución y de una manera de aterrorizar a todos para que o entregaran a personas que presuntamente podían ser sospechosas o hicieran silencio y miraran para otro lado. El golpe de Estado contó con el consenso de importantes sectores de la población y tuvo la colaboración de los principales medios de comunicación, que aplaudieron la llegada de los militares al poder pese a la censura previa a la que fueron sometidos. Pero además había una posición política. Diarios como La Nación, La Prensa y también Clarín tenían una postura política, apoyaban el golpe militar. Entonces, poner un aviso tenía que ser pagado, muy caro, y después pasaba por el departamento jurídico y le sacaban esto y nos hacían modificar los textos. A veces no querían ponerlo, o a veces, por ejemplo, al principio no querían poner los nombres de los desaparecidos. No querían ponerlos porque eran los subversivos. Las Fuerzas Armadas justificaron su golpe de Estado alegando que el gobierno democrático no podía controlar a los montoneros y al Ejército Revolucionario del Pueblo, dos organizaciones armadas que desde la clandestinidad enfrentaban a la presidenta Isabel Martínez de Perón y a las formaciones paramilitares de la AAA, organizadas por el entonces ministro de Bienestar Social, José López Rega. En realidad, los golpistas trataban de frenar las protestas sociales y la movilización de los sindicatos para mejorar la distribución de la riqueza. Esto empezó bastante tiempo atrás, no era que empezó el 24 de marzo, ¿no? Esto creo que empezó con lo de Trelew, con el asesinato de los jóvenes de Trelew, y después la instalación de la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, que se instaló en el gobierno, se instaló en el poder, con un hombre que era policía y de policía pasó a comisario y de comisario a ministro, que se llamó López Rega, que le decían el brujo, un tipo totalmente fascista, que odiaba a la juventud, que odiaba todo lo que era libertad. Nosotros ya sabíamos que en Argentina se venía un golpe militar. Había una violencia tremenda, las 3A, con López Rega, un gobierno después de la muerte de Perón, el caso de una desintegración del país prácticamente,
una falta de gobernabilidad y un avance del militarismo a nivel continental. Sin embargo, los militares sublevados jamás reconocieron que para la fecha del golpe de Estado, las organizaciones guerrilleras estaban en retirada y aisladas bajo una fuerte represión por parte de fuerzas militares, paramilitares y policiales. El ejército había ocupado Tucumán con el denominado Operativo Independencia, que se inició a principios de 1975. El régimen castrense impuso un plan de ajuste que solo benefició a los sectores más poderosos de la Argentina, aquellos que durante meses conspiraron para derrocar al gobierno constitucional. Este programa destruyó la economía local, aunque la publicidad oficial aseguraba exactamente lo contrario. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Y esa política estuvo inspirada en una visión de apertura indiscriminada al mundo, de privilegiar la especulación financiera sobre la actividad productiva real, lo cual generó un cambio de circunstancias que provocaron una destrucción de capacidad productiva en la industria, el aumento del desempleo, grandes desequilibrios macroeconómicos. José Alfredo Martínez de Hoz fue el primer ministro de Economía de la dictadura militar. Conocido representante de los sectores más conservadores del país, Martínez de Hoz afirmó en abril de 1976 que su plan era la solución a los problemas de la Argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Pese a sus promesas, el programa económico fracasó. En 1975, el ingreso nacional era del 47,4% para los trabajadores y el 52,6% restante para los empresarios. Al concluir la dictadura, los trabajadores percibían el 30,7% del ingreso y los empresarios habían incrementado su participación hasta el 69,3% del ingreso nacional. En este escenario, la distribución de la riqueza se agravó claramente porque se concentró la riqueza, se concentró el ingreso, aumentó el desempleo y por lo tanto el ingreso y la riqueza se distribuyó de una manera distinta. El plan de Martínez de Hoz también impactó en los niveles de la deuda externa. A principios de 1976, cada ciudadano argentino debía $320, mientras que casi 8 años más tarde, con la llegada de la democracia, esa deuda había escalado hasta los $1.500. Al concluir, digamos, el periodo del gobierno militar, y en parte de ese periodo la gestión del ministro que puso en práctica la política, la situación era grave porque había un gran desequilibrio con motivo de la deuda, déficit en el presupuesto, un tipo de cambio atrasado, no se pudo sostener la política cambiaria, hubo una gran fuga de capitales, hubo una crisis de expectativas y el sistema se desplomó. El autodenominado proceso de reorganización nacional fue apoyado por la cúpula de la Iglesia Católica Argentina. Sin embargo, esta posición colaboracionista tuvo excepciones que quedaron reflejadas en los asesinatos ordenados contra 2 monjas francesas, 6 padres palotinos y los obispos Enrique Angelelli y Carlos Ponce Soares, que ocurrieron durante la dictadura militar. La cúpula de la Iglesia fue partícipe y es inolvidable, ¿no? Amén de los obispos, de los monseñores y de los capellanes, de los cuarteles y de los lugares donde se torturaba y donde participaban hasta acompañando los vuelos de la muerte, donde cuando volvían los milicos
de ese acto criminal y brutal, los bendecían y les decían que habían cumplido con la patria, ¿no? Hubo mucha complicidad de la Iglesia, muchísima. Los obispos decían, Monseñor Plaza de la Plata decía que 7 horas de tortura no era pecado. Iban a los campos de concentración donde estaban nuestros hijos estaqueados y quemados, y él los pateaba y decía, si no hablan, 7 horas de tortura no es pecado. El régimen militar impuso un sistemático plan de represión ilegal que involucró a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad. Este plan implicó el secuestro, la tortura, la apropiación de menores, el robo de bienes y, finalmente, la desaparición forzada de las personas. El primero en ser secuestrado en mi familia es mi esposo Guido. Fue secuestrado porque buscaban a Laura, la mayor, como dije, y le preguntaban durante la tortura dónde estaba. Él estuvo desaparecido 25 días. O sea, ahí yo busco por primera vez un desaparecido, sin saber qué hacer, con mucho temor y sobre todo en soledad, porque no era fácil comunicarse con la gente, incluso hasta de la familia o de la amistad, para decirle que alguien había sido secuestrado, porque la prensa de la dictadura hablaba de delincuentes, de subversivos, de terroristas. Yo tenía que renovar mi pasaporte, fui al departamento de policía y ahí me prendieron. Me llevan a una oficina, recuerdo que el oficial estaba muy nervioso porque decía, no me mire, no me mire. No quería que lo mire. Y de ahí con guardia me llevan a 1,5 cuadras al departamento de policía, que es la Superintendencia de Seguridad Federal en la calle Moreno al 1500. Ahí me llevan al 3er piso, que eso era un centro de torturas. La represión ilegal fue ejercida por los denominados grupos de tareas que actuaron con total impunidad, aprovechando los centros de detención clandestina que se habían desplegado en todo el país. Estos grupos de tareas, integrados por miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, se movían sin uniformes y utilizaban seudónimos para evitar que fueran identificados por las víctimas. Los grupos de tareas los habían formado primero en la Marina y después en el Ejército y en la Aeronáutica. Eran los grupos que llegaban a nuestras casas, cortaban 3 o 4 o 5 calles, manzanas enteras, venían con ametralladoras, venían por arriba de los techos y entraban en tu casa, te golpeaban muy duramente, rompían todo, te robaban todo lo que tenían por alrededor y se llevaban a la persona que buscaban. Ellos sabían muy bien a quién buscaban. Yo creo que hubo muy pocas equivocaciones. Se llevaron a lo mejor de este país. Los grupos de tareas asolaron el país de noche y de día, operaban con la protección de sus superiores y aprovecharon los campos de concentración que se montaron en comisarías, cuarteles, hospitales, bases navales, aeropuertos militares y otras dependencias públicas para torturar, violar y asesinar a sus víctimas. Fueron más de 600 centros clandestinos de detención que se desplegaron en Buenos Aires, Córdoba y todo el país. Hoy sabemos que habilitaron en todo el país más de 600 campos de concentración. Y no pensemos en un campo de concentración de los de la Segunda Guerra Mundial. No, estos eran guarniciones del Ejército, de la Marina, como la ESMA. Eran casas abandonadas, eran galpones de las fuerzas de seguridad, a veces estancias en el medio del campo. Aunque la responsabilidad institucional sobre los campos de concentración alcanzó a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y en todo sucedieron hechos que significaron una abierta violación a los derechos humanos, hubo un centro clandestino de detención que se transformó en el paradigma de la tragedia, la ESMA. Y la Marina, toda la Marina y todos los que estaban con Macera, hicieron de la Escuela de Mecánica de la Armada el campo de concentración más grande de la Argentina, donde pasaron 5.000 personas y donde asesinaron a 3 de nuestras mejores madres. Fueron secuestradas por la Marina, Azucena Villaflor de Vincenti, Esther Balestrino de Cariaga y Mari Ponce, y fueron torturadas y violadas junto con las monjas en la Escuela de Mecánica de la Armada y después fueron tiradas al río. Este es el sótano del ala central. En este edificio
Subiendo las escaleras estaban las habitaciones donde dormían los oficiales. Esta era la casa de oficiales. Dormían los oficiales, un poquito más para acá estaba el comedor donde comían los oficiales, recibían a sus familias, hacían fiestas. Mientras realizaban todas esas actividades sociales, aquí abajo se torturaba, pero muchísima gente. O sea, había equipos de tortura, había equipos de la prefectura, había equipos de la Armada, había equipos de la policía y había equipos del servicio penitenciario que torturaban gente acá. A mí me torturaron todos ellos. ESMA significa Escuela de Mecánica de la Armada, una dependencia creada por la Marina para educar y formar a futuros oficiales y suboficiales que terminó encubriendo un tenebroso campo de concentración ubicado a 10 kilómetros de la Plaza de Mayo. En el playón de la ESMA, el almirante Emilio Eduardo Macera acostumbraba a pronunciar largos discursos justificando la represión ilegal, los grupos de tareas y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre el materialismo dialéctico y el humanismo idealista. Es verdad, pero no toda la verdad, que esta es una guerra entre los idólatras de los más diversos tipos de totalitarismos y los que creemos en las democracias pluralistas. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. Lo cierto, lo absolutamente cierto, es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. La represión ilegal no solo recayó sobre los argentinos, sino que también alcanzó a refugiados políticos de otros países que trataban de escapar de sus dictaduras. En este sentido, el régimen militar se sumó al Plan Cóndor, un sistemático plan de represión ilegal organizado por los gobiernos del Cono Sur. El proceso sabía que su éxito político en una sociedad desinformada y temerosa debía apuntalarse con la repetición de consignas que afirmaran que las Fuerzas Armadas estaban librando una guerra contra la guerrilla peronista y marxista. La propaganda oficial machacaba una y otra vez en los canales de televisión manejados por las Fuerzas Armadas. Argentina, tierra de paz y de enorme riqueza. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional, que intentó debilitarla para poder dominarla. Fueron épocas tristes y de vacas flacas, hasta que dijimos, basta. Basta de despojo, de abuso y de vergüenza. Hoy vuelve la paz a nuestra tierra, y esa paz nos plantea un desafío, el de saber unirnos como hermanos en el esfuerzo de construir la Argentina que soñamos. En rigor, en la Argentina no se estaba librando ninguna guerra. Solo había una persistente represión ilegal que engrosaba cada día el número de muertos y de desaparecidos. Y mientras esto ocurría, el general Jorge Rafael Videla aprovechaba los actos oficiales para tratar de justificar lo que estaba sucediendo con absoluta impunidad. El lugar y la fecha se repite. Tucumán, 24 de septiembre. Como si la voluntad de Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. El general Videla tenía poder y manejaba la mayoría de los medios de comunicación. Sin embargo, no podía controlar todo. El 24 de marzo de 1977, Rodolfo Walsh enviaba a los medios de comunicación su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. En esa carta abierta, que nadie publicó en la Argentina, Walsh denunciaba las atrocidades del régimen y una política económica en beneficio de grupos oligárquicos, especuladores y monopolios internacionales. El 25 de marzo de 1977 por la tarde, Walsh fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA. Hoy continúa desaparecido. Quería saber dónde está y nunca más supe nada. Que todavía no sé dónde está mi hijo.
Se han muerto nuestros hijos, que nos digan, pero que no nos dejen en esta incertidumbre. Yo tengo 2 hijas desaparecidas. El 30 de abril de 1977, pese al terror, la desolación y la muerte, un puñado de madres de desaparecidos enfrentaron por primera vez a la dictadura. Estaban solas, eran llamadas locas por los militares y ciertos medios de comunicación, y no sabían cómo actuar para recuperar a sus familiares que habían caído en las garras de los represores. Años más tarde, se las conoció como las Madres de Plaza de Mayo. En esos días me enteré que en Plaza de Mayo se reunían un grupo de madres. Gustavo se lo llevaron el 15 de abril, las madres empezaron el primer grupo el día 30 y yo me enteré para la primera semana de mayo. Y bueno, ya empecé a ir a la plaza, en ese momento era un pequeño grupo que nos llegaba a 20 madres. Bueno, para los militares éramos muy molestas, lógicamente nos subestimaron, por ser mujeres, como son machistas en general, nos subestimaron y nos llamaron locas, nos dejaron trabajar, total nos íbamos a cansar, íbamos a ir a nuestra casa a terminar llorando, enfermas, es decir, frágiles, débiles. Y a las madres nos prendieron fuego la casa, nos llevaron los hijos. La dictadura significó todo eso, se perdieron todas las garantías, se anularon todos los partidos políticos. Las dictaduras son lo más feroz, que uno ni se imagina que pueden tener tanta ferocidad. Las Madres de Plaza de Mayo, con su coraje y resistencia, enfrentaron el discurso militar que aseguraba que las Fuerzas Armadas respetaban a los derechos humanos. El general Jorge Rafael Videla, forzado por las denuncias presentadas por las madres, debió reconocer por primera vez que había desaparecidos en la Argentina. Lo hizo durante una visita oficial a Caracas. Carecería de sentido ético que yo quisiera ocultar a través de esta pregunta que usted me hace, o a través de la manifestación de la Iglesia Argentina, que en nuestro país han desaparecido personas. Esta es una tristísima realidad, pero que objetivamente debemos reconocer. Tal vez lo difícil sea explicar el por qué y por vía de quién esas personas han desaparecido. Cuando James Carter asumió como presidente de los Estados Unidos en 1977, ordenó que se modificaran las relaciones diplomáticas que tenía la Casa Blanca con la dictadura militar argentina. Hasta ese momento, la Junta de Comandantes no había recibido una sola crítica por su plan sistemático de represión ilegal. Es más, el entonces presidente norteamericano Gerald Ford y su secretario de Estado, Henry Kissinger, respaldaban en secreto las violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo las Fuerzas Armadas. La posición de Ford y Kissinger fue modificada por Carter. Este nuevo presidente de los Estados Unidos cuestionó a la Junta Militar, envió a Buenos Aires a una delegación diplomática para investigar las violaciones a los derechos humanos y finalmente se entrevistó en Washington con el general Jorge Rafael Videla para ratificar que no estaba de acuerdo con los campos de concentración y los grupos de tareas. En 1978, la Junta Militar continuaba firme en la Casa Rosada, aunque ya se le notaban ciertas fisuras como consecuencia de las pujas de poder entre el general Videla y el almirante Macera, los resultados sociales del plan de ajuste y las denuncias internacionales por violaciones a los derechos humanos. Frente a este panorama político, las Fuerzas Armadas montaron un espectáculo deportivo que les permitiría recuperar la iniciativa, el Mundial de Fútbol 1978. En el marco de la amistad entre los hombres y los pueblos y bajo el signo de la paz, declaro oficialmente inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol 78. La dictadura gastó millones de dólares en la organización del evento y manipuló a la opinión pública nacional que soñaba con la Copa del Mundo.
fue Masera, el almirante Masera, quien le dijo a Videla que había que hacer sí o sí el Mundial, que total iba a costar unos 70 millones de dólares. El Mundial terminó costando unos 700 millones de dólares y Videla aceptó el argumento de Masera y los militares se fueron dando cuenta de que el Mundial les iba a servir para mostrar una imagen de la Argentina en el mundo, que ellos querían mostrar una imagen de pueblo consustanciado con sus gobernantes. Digamos, ya arreciaban las denuncias en el exterior contra la dictadura por las violaciones a los derechos humanos, y entonces en ese contexto mostrar un pueblo supuestamente feliz que festejara los goles era una imagen, una postal interesante que la dictadura quería mostrar al exterior. El resultado final trazó una de las paradojas más patéticas del régimen militar.